El Señor te bendiga grandemente. Para nosotros es un placer y es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de temas de matrimonio. Hace 2 semanas hablábamos de los peligros los peligros de un matrimonio jezabélico. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de los principios de Dios acerca del matrimonio. Y vamos a estar desarrollando una serie de temas con respecto a la familia. Definitivamente es un tema básico, fundamental. Y es un tema más necesario que nunca. Y queremos profundizar acerca de este tema de la familia y del matrimonio, pero hemos entendido que debemos hablar de un tema que por alguna razón se ha ido extinguiendo, por alguna razón ya no se habla tanto de eso, y es el tema del noviazgo. Porque se habla mucho de cómo solucionar problemas en el matrimonio, cómo solucionar conflictos, cómo superar pruebas, cómo tener éxito en el matrimonio. Pero hemos olvidado que el noviazgo es una fase previa al matrimonio. Me acompaña nuevamente mi esposa Aide. Estoy muy contento, feliz de estar compartiendo esta palabra con ella. Amén. Bendiciones, mis amados. El Señor me les bendiga grandemente en este día. Contenta, feliz de poder estar aquí con ustedes compartiendo este tema maravilloso y súper importante. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Hebreos capítulo 3, versículo 4. Lo leímos en diferentes versiones. Y dice: honren el matrimonio y los casados fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Y cuando hablamos de honrar, en las distintas versiones habla de honrar, de respetar, de tener en alta estima el matrimonio. Es algo que todos nosotros debemos valorar. En la iglesia se valora el matrimonio, se le da el reconocimiento, el respeto que éste merece. ¿Por qué? Porque es la forma que Dios ha diseñado para desarrollar una familia, y es la forma como Dios ha permitido y ha desarrollado la intimidad o la unión sexual. Debe hacerse dentro del matrimonio. Y cuando la Biblia habla en el pasaje que acabamos de leer de inmoralidad sexual, habla de parejas, novios, amigos, que están teniendo relaciones sexuales sin estar casados. Eso es pecado. Y cuando la Biblia habla de adulterio, habla de una persona que está casada, pero está teniendo relaciones sexuales con una persona que no es su esposo o no es su esposa. Y la Biblia dice claramente que Dios juzgará estas cosas. Lo dice el libro de Hebreos, lo dice el Nuevo Testamento y lo dice en el pacto de la gracia. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que hemos desarrollado hoy acerca del noviazgo y de la amistad. Sí, entonces esto es una parte muy importante porque hablamos ya acerca de las situaciones matrimoniales, cuando muchas de esas situaciones pudieron haberse evitado si nosotros durante el noviazgo hubiésemos atendido correctamente estos, como le dicen en inglés, red flags o banderitas rojas, o sea, estas advertencias o estas señales en el noviazgo, y hubiésemos podido corregirlas en ese momento, cuando es mucho más sencillo. Ya cuando llegamos al matrimonio, con todos esos problemas sin resolver, se hace mucho más complicado, porque en el matrimonio ya convivimos. No podemos decir como en el noviazgo, bueno, vamos a esperar que esto se baje, esto se calme, y cada uno se va a su casa a dormir tranquilo, a meditar, a orar, hasta el día siguiente que se resuelve el asunto. En el matrimonio no. En el matrimonio ya estamos conviviendo juntos, ya estamos compartiendo el día a día, las 24 horas juntos. Entonces se hace mucho más complicado a veces resolver problemas sencillos que en el noviazgo pudieron haberse resuelto. Aparte de empezar por escoger bien. Entonces, muchas veces los problemas que nos toca lidiar durante el matrimonio son consecuencias de no haber escogido correctamente. Entonces, son muchas cosas que podemos evitar de antemano, evitar volver nuestra vida literalmente un infierno por el hecho de que no tomamos las medidas necesarias antes de. Siempre es mucho mejor hacer trabajo preventivo que ya un trabajo de reparación. Igual cuando estamos construyendo una casa, es mucho más fácil corregir las cosas en el momento que se van construyendo las bases. Imagínense ustedes corregir ya una casa que ya está completamente construida y ya las personas viviendo ahí, corregir un problema en cuanto a la fundación de la casa. O sea, es una locura, porque son cosas que ya quedaron debajo de la tierra y que difícilmente cuando ya está toda construida vamos a nosotros a poder resolverla.
Es mucho más sencillo en el momento que se está haciendo la construcción corregir todos los errores que se pudiesen estar cometiendo en cuanto a las bases de esa construcción. Lo mismo ocurre con el matrimonio. Hay algo muy importante que recuerdo que nos lo dijeron a nosotros una vez, no recuerdo exactamente la persona, que decía, bueno, si ustedes se toman tanto tiempo preparándose para, primero, saber qué carrera van a estudiar en el futuro, qué carrera universitaria, qué trabajo ustedes van a hacer. Desde niños estamos pensando qué queremos ser cuando seamos grandes. Y ya durante la etapa ya del high school o del bachillerato, como lo dicen en nuestro país, ya nosotros estamos pensando y ya nos están, inclusive tenemos consejeros en las escuelas que nos están haciendo esos test ocupacionales o de habilidades para saber qué carrera es buena para nosotros y que podemos ser afines. Más los 5 años, 6 años, si es medicina, 8 años que pasamos preparándonos en la universidad para luego ejercer una profesión. Y no le damos la misma importancia a prepararnos para, número 1, la persona que vamos a escoger para pasar el resto de nuestra vida. Y número 2, para hacerlo bien, para prepararnos para hacerlo bien, para que cuando lleguemos a esa etapa del matrimonio nosotros podamos tener un matrimonio feliz, un hogar bien constituido. Y que esa es la decisión más importante de nuestra vida, porque si ustedes se ponen a sacar la cuenta, pasamos mucho más años con nuestros esposos que realmente los años que pasamos de soltería y que pasamos en casa de nuestros padres. Entonces son cosas que estamos tomando muy a la ligera. Se toman muy a la ligera esas decisiones de con quién me voy a casar y se toma muy ligero el tiempo de preparación, o sea, en el tiempo del noviazgo para prepararte para el matrimonio. Nosotros particularmente entendimos en su momento que nosotros debíamos hacer las cosas diferentes. Particularmente conocí al Señor a los 28 años. A los 28 años ya había tenido una experiencia de vida, ya había tenido varias relaciones fallidas y entendí que debía hacer las cosas diferentes. Entonces, una de las cosas que yo entendí es que era muy importante el círculo de amigos, la gente con la cual yo me rodeo, ¿no? La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y recuerdo que yo entendí de parte del Señor que mi esposa, en este caso Aide, mi única esposa, yo sabía que tenía que encontrarla o conocerla dentro de la iglesia, en el círculo de amigos, en el círculo de personas que amábamos a Dios, que andábamos buscando al Señor, que no somos perfectos, pero por lo menos teníamos nuestra esperanza puesta en el Señor. Y entonces yo me puse como meta que mi esposa yo la iba a conocer dentro de la iglesia. Entonces cada vez que llegaba alguien, ese era mi primer filtro. Es una persona cristiana, es una persona creyente, no lo es. Tiene los mismos intereses y la misma visión que yo, no las tiene, entonces no entraba por ese filtro. Después de ahí me dije, bueno, yo necesito conseguir un mentor, una persona que me ayude a hacer las cosas diferentes, porque si las vuelvo a hacer de la misma manera como yo estuve actuando durante estos primeros 28 años, obviamente iba a fracasar. Y recuerdo que apenas yo entendí o sentí un interés por Aide, que ella iba más allá de la amistad con otras personas, inmediatamente hablé con mi pastor, que tengo muchas cosas que agradecerle, y él me fue indicando la forma como debía llevar él. En este caso lo llamamos amistad sentimental, luego el noviazgo, luego el prematrimonial y luego el matrimonio. Entendimos que era muy importante tener consejeros, y vamos a profundizar en eso un poco más adelante, y que era muy importante orar y que debíamos poner las cosas en las manos del Señor, porque un noviazgo es una relación con miras al matrimonio. Es un punto medio, no es una amistad, ya deja de ser la amistad como la tienes con cualquier otra persona, pero tampoco estás casado, no tienes ni las obligaciones, ni las responsabilidades, ni los privilegios, ni el compromiso que debe tener un matrimonio. Es una estructura que desarrolla un hombre y una mujer para sentar las bases de un futuro matrimonio. Y encontramos algo bien interesante, no necesariamente tiene que terminar en matrimonio. No es una obligación que dos personas que son novios tienen que terminar en matrimonio. Esa es la expectativa, esa es la meta, pero el noviazgo sirve para ir determinando primero si Dios está involucrado en el asunto, si es la voluntad de Dios, porque por encima de cosas tenemos que tratar de agradar a Dios y de entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, y que Dios se involucra en todos los aspectos de nuestra vida y más aún en el matrimonio.
Pero cuando una o las dos personas se dan cuenta o ya tienen la seguridad o una confirmación de que eso no va a terminar en el matrimonio, mientras más rápido se termine esa relación, mejor, porque tú estás invirtiendo tiempo, estás poniendo tus emociones, estás abriendo tu corazón de forma parcial o de forma definitiva a otra persona. Y si ya tú sabes, si ya tú tienes la seguridad o la confirmación de que no te vas a casar con esa persona, lo mejor es romper y terminar con esa relación lo antes posible. Y algo muy importante de lo que está hablando allí mi esposo. Muchas veces nos mantenemos en una relación que ya en nuestro interior sabemos que no tiene ningún futuro y que no va a llegar al matrimonio, y tenemos el temor de romperla por el temor a estar solos. Entonces, una de las cosas muy importantes en las que tenemos que trabajar durante nuestra etapa de soltería, antes de llegar a ese punto de tener una relación de noviazgo, que en principio estamos viendo la comida al matrimonio, es que ya nosotros tenemos que estar en un estado de autoestima, de paz, de madurez con nosotros mismos. De sanidad emocional y espiritual con nosotros mismos. Nosotros tenemos que sentirnos bien estando solos, estando bien con nosotros mismos, estando solos, a solas con Dios, que no tengamos que estar, no tenemos que depender, porque esa es la peor consejera y eso es lo peor que puede haber en un matrimonio, que tu felicidad y que tu bienestar dependa de otra persona, sea tu esposo, sean amigos, sea tu mamá, sea tu papá. No hay algo más insano que eso dentro del matrimonio. Tú debes llegar al matrimonio, inclusive hasta la etapa del noviazgo, ya cuando tú sabes que ya tú no estás para perder el tiempo ni para estar con juegos, porque de eso no se trata el noviazgo dentro del contexto cristiano. Tú tienes que entender que primero tú tienes que haber pasado por un proceso personal de sanidad emocional, espiritual, de sanidad interior, de madurez, y de que tú te tienes que sentir bien contigo misma o contigo mismo, y estando solo, que tú no necesitas que otra persona sea la que te dé valor o tener que depender de esa persona para tú estar en paz contigo mismo y estar en paz con Dios. Entonces, esta es una etapa muy importante que debe ser previa a tú tan siquiera pensar en entrar en una relación de una amistad más allá de una relación de noviazgo, o sea, algo que va mucho más allá de una amistad con otra persona. Actualmente el tema del noviazgo ha adquirido un carácter alarmante debido a los tiempos en que estamos viviendo y a los cambios en el pensamiento de la sociedad. Lo que solía ser una etapa de conocimiento mutuo previo al matrimonio, que es de lo que hemos estado hablando, se ha convertido en salida sin control, donde no existe el respeto ni la admiración por la otra persona o la persona con la que se está saliendo. Se ha perdido el arte de cortejar a alguien y muchos desean tener relaciones sexuales desde la primera cita. Los jóvenes ya no se reservan para la esposa o para el esposo porque eso ha perdido valor dentro de la sociedad, mientras los chicos solo piensan en tener relaciones sexuales sin compromiso. Ese es un pensamiento sumamente peligroso porque de ahí vienen los embarazos no deseados, de ahí vienen los traumas, de ahí vienen relaciones fatídicas, de ahí vienen enfermedades de transmisión sexual y de ahí vienen muchos problemas emocionales. Muchas relaciones no se basan en el amor, sino en la satisfacción del momento, lo cual puede acarrear graves consecuencias. Y yo quiero agregar una parte allí. Entonces, esa etapa, tanto de la soltería como del noviazgo, nos sirve para practicar lo que se llama el dominio propio. Si tú durante el noviazgo, o sea, seas hombre o mujer, no tienes el suficiente dominio propio para guardarte, para no caer en la tentación de tener relaciones sexuales antes del matrimonio o inclusive, como le está diciendo mi esposo, desde la primera cita, ¿cómo tú esperas que después que tú llegues a un matrimonio, ese hombre o esa mujer va a tener el dominio propio para decir que no a una relación adúltera o fuera del matrimonio? Entonces, esto es una etapa muy importante también para que tú como hombre, como mujer, evalúes tanto las señales de advertencia en tu pareja como en ti mismo. Si tú mismo no eres capaz de controlar tus deseos y de tener el dominio propio, olvídate que lo vas a hacer durante el matrimonio y que vas a poder ser fiel a tu esposo y a tu esposa. Y si tú ves que tu pareja tampoco consigue tener ese dominio propio, ¿qué te hace pensar a ti que después que te cases
ese hombre o esa mujer te va a ser fiel durante el matrimonio. Según el plan de Dios, el noviazgo debería ser un tiempo maravilloso, un tiempo de conocerse, un tiempo de cortejo, un tiempo de explorar, de descubrir las habilidades, las virtudes y los errores y los defectos de la otra persona, porque no debemos idealizar tampoco el asunto. Pero esto solo va a suceder cuando estés con la persona adecuada, aquella persona que te acerque a Dios y no aquella persona que te aleje de tu presencia. Es una persona que no te va a presionar y no te debería presionar para realizar actos indebidos. Hay algo muy más común de lo que se espera, que es que los hombres pidamos una prueba de amor. Demuéstrame que me amas teniendo relaciones sexuales conmigo, acostándote conmigo, entregándome tu cuerpo. Cuando de verdad la verdadera demostración de amor debería ser mantenerse en santidad, respetar los principios de Dios, evitar caer en tentación, porque la Biblia dice que el amor todo lo puede. Por ejemplo, hemos encontrado casos de gente, de hombres que priorizaban, por ejemplo, no se congregaban porque tenían partidos de fútbol. Entonces nosotros, viendo las cosas desde afuera, decíamos, bueno, pero ¿cómo es posible que para esta persona sea más importante ir a jugar fútbol que congregarse, que aprender de la palabra, que estudiar acerca del matrimonio, de la palabra del Señor? Y estos son malos indicios. Parece una cosa sencilla, tonta. Entonces tú le preguntabas a esta pareja y entonces ella tampoco se congregaba por acompañarlo a él a los juegos de fútbol porque querían andar juntos. Agregar esa parte. Entonces es importante entender que una persona te tiene que acercar a Dios y no alejarse de Dios. Esa persona tiene que tener a Dios como lo primero y no como algo accesorio o algo secundario. Y eso es sumamente importante. Tienes una persona que te respete y una persona que entienda que hay que evitar. A las tentaciones hay que evitarlas. Particularmente nosotros recomendamos, como nos lo recomendaron a nosotros en la etapa del noviazgo, mientras menos contacto físico mejor, mientras menos estén a solas mejor, evitar la tentación. La tentación está ahí porque tú te debes casar con una persona que te guste, que te atraiga, que te provoque. No debemos solamente espiritualizar el asunto, porque muchas veces hemos hablado con personas y le hemos preguntado, ¿te gusta esa mujer? No, bueno, ella es muy buena persona. Esa no es la respuesta correcta. O a una mujer le hemos preguntado, ¿te gusta ese hombre? No, bueno, él es un hombre trabajador. Y si bien eso es importante, tú tienes que tener obviamente una atracción física por esa persona, porque tú no te enamoras solamente, o muchas veces como cristianos espiritualizamos el asunto. ¿Te gusta ese hombre? No, bueno, él es el ministro de alabanza. O ¿te gusta esa mujer? No, bueno, ella es la mujer de la alabanza y de la adoración, y eso es muy importante para mí. Pues tú no te vas a casar con solamente un espíritu. Tú eres un espíritu que tiene un cuerpo y que tiene un alma, y entonces tú te vas a tener necesidades emocionales y vas a tener necesidades físicas, así como tienes necesidades de comer, de dormir, también vas a tener necesidad sexual con esa persona. Y si tú no sientes ningún tipo de atracción hacia esa persona y vas a creer que todo es espiritual, déjame decirte que vas con una expectativa equivocada. Y otra de las cosas que encontramos es que no te apresures a comenzar una relación. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Yo me acuerdo de un refrán que me decían mis padres, mis abuelos, que decían, del apuro solo viene el cansancio. Y eso se cumple, eso tiene mucha de sabiduría, ya han tomado algunos proverbios de ahí. Muchas veces la gente se afana y se estresa por entrar en una relación, y en vez de convertirse, como habíamos dicho, en un tiempo maravilloso, en un tiempo bueno, se convierte en un tiempo de estrés, de problemas, de retroceso. Y es muy importante que entendamos que no es necesario apresurar las cosas. Debemos vivir cada etapa con tranquilidad y esperar la guía del Espíritu Santo, ya que Él sabe lo que nos conviene y Él sabe que todo tiene su tiempo y su momento y que va a llegar la persona correcta para construir un futuro. No te dejes llevar por las primeras impresiones. Muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias y eso es un error. Por palabras bonitas, por gente que tiene un gran léxico, una labia, diríamos en mi país, pero eso no te garantiza el amor, eso no garantiza el compromiso. Es necesario observar las acciones y determinar si esa es la persona con la cual realmente queremos pasar nuestras vidas, y para eso se necesita tiempo. Inclusive quería agregar una parte en el caso de las damas, de las mujeres, porque entendemos que eso no tiene nada de malo. Nosotras como mujeres también buscamos la estabilidad
y la seguridad que nos pueda proporcionar ese hombre. Entonces es inevitable que veamos también el factor económico, pero no te dejes engañar, porque entonces muchas veces miramos a ese muchacho, bueno, pero es que viene de buena familia y es que tiene dinero, pero a veces hasta el dinero de los padres. Entonces no te dejes engañar por esas cosas que sí tienes que ver, que sea una persona emprendedora, que sea trabajadora, que si bien ahora en este momento de repente no tiene todo el dinero del mundo, tú sabes que a un futuro ese caballero o ese hombre se va a esforzar y va a trabajar en pro a que la familia tenga el sustento que necesita. Ahora bien, en un principio estamos hablando de que el noviazgo debería ser un tiempo maravilloso, pero tampoco nos vayamos al otro extremo. Entonces, esos noviazgos tan maravillosos, donde nunca tienen problemas, donde nunca discuten, donde nunca tienen dificultades, eso también es una utopía y es un engaño. ¿Por qué? Bueno, porque parejas normales siempre van a tener diferencias. No es, o sea, si tú llegas a la etapa ya del matrimonio y ustedes nunca han tenido una discusión, nunca se han molestado, no existe, eso no existe. En este caso, las dos personas están presentando la mejor versión de sí mismos y no han pasado el tiempo suficiente para conocerse lo suficiente para verse las diferencias y empezar a tener las primeras diferencias y los primeros problemas, las primeras dificultades. También es un error llegar al matrimonio cuando todo ha sido color de rosa y todo ha sido maravilloso, porque quiere decir que esa pareja todavía no ha culminado la etapa del conocerse de verdad y de esa etapa del enamoramiento, donde todo es bello, donde todo es, tú no le ves defectos, es que ni cuando suda huele mal. O sea, estás engañándote a ti misma y viceversa. No han pasado todavía la etapa que se llama de la decepción, que es cuando todos esos niveles de hormonas descienden y ahora tú sí tienes la claridad para ver realmente quién es la persona con la que tú te estás casando. Y si tú aprendes a lidiar ambos, a lidiar con esas cosas de manera de que ese amor supere esas diferencias. No cometas el error de dejarte llevar por tus sentimientos. La semana pasada, y te invito a escuchar la prédica de la semana pasada, hablábamos acerca de las distintas palabras que se traducen como amor. Hay 4 de ellas. No las voy a recordar todas, solamente la última, el amor ágape, que habla de que el amor es una decisión. Entonces no cometas el error de dejarte llevar por tus sentimientos, porque los sentimientos pueden cambiar. La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. Para eso, como decía mi esposa, se necesita tiempo y posiblemente se necesiten años para esperar que esa parte emocional, esa parte hormonal disminuya y descienda hasta a los niveles necesarios como para que tu entendimiento pueda tomar control de la situación. Escucha la voz de tus padres, escucha la voz de tus pastores, de tus líderes y escucha las voces de tus mentores. Qué importante es tener un pastor. Qué importante es tener un mentor al cual acudir y que te ayude. Siempre es necesario. A mí me gusta el deporte. A mis hijos les gusta el deporte. Y en todo deporte, todo deportista exitoso tiene entrenadores, tiene coach y tiene personas que lo miran desde afuera, que lo corrigen, que le dan instrucciones, que ya tienen experiencia, que ya pasaron por esas etapas y te tienen que decir cosas que tú no puedes ver. En ellos vas a encontrar dirección de Dios para ti. Nadie quiere, todo padre quiere lo mejor para sus hijos, los pastores queremos lo mejor para nuestra gente, los mentores estamos puestos para ayudar a las personas para que sean exitosos, para que encuentren el propósito. Ahora, si un noviazgo te está desviando del propósito de Dios, detente. A veces hay que detenerse, a veces hay que reflexionar antes de enfrentar momentos amargos. Si la situación se está saliendo de control, es tiempo de detenerse, a veces es tiempo de alejarse. Tú lo puedes hacer dentro del noviazgo, lo explicaba mi esposa, dentro del noviazgo yo puedo decir, bueno, vamos a tomarnos una semana. Pero en el matrimonio no, en el matrimonio estamos comprometidos y obligados a vernos todos los días y todas las noches en la misma casa, en la misma cama, en la misma habitación, en la misma mesa. Y entonces hay una forma diferente de resolver los conflictos. No permitas que la sociedad te arrastre. A veces nosotros entonces empezamos con la edad. Lo vemos mucho en las personas que de repente llegan a los 30 años y dicen, oh, no me he casado y entonces él me va a dejar el tren y lo primero que se me atraviesa en el camino lo voy a agarrar, porque comienza la presión social, comienza la presión de la familia, en la misma iglesia. A veces presionamos
a las personas cómo es posible que tú con 25 años, con 30 años, profesional, empresario, líder, predicas, tienes ministerio y no te has casado, ¿qué pasa? Y hasta a veces ponen en duda la sexualidad de la persona y a veces por esa presión social entonces tomamos una decisión. Debemos dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Sí, y es importante porque la palabra dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Siempre y cuando, por supuesto, acudas a las personas correctas, pero siempre es importante que tú pidas el consejo. Hablamos aquí ya de varias personas. Estamos hablando, número uno, de tus padres, pastores, mentores, inclusive amistades que tú sepas que son amistades maduras que te aman. Porque no es posible que entonces comenzaste una relación con una persona y tus padres te están diciendo, no me gusta esa persona para ti. Conversa con tu pastor y tu pastor te dice, yo no voy a interferir, no soy quien para interferir, pero no creo que sea la persona correcta. O ora para pedir confirmación. Vas con tus mentores y te dicen lo mismo. Algunas de tus amigas te dicen lo mismo. Entonces todos están equivocados porque en eso caemos cuando estamos enamorados. Entonces no, pero es que no lo conocen. Es que el problema es que no lo conocen como yo lo conozco. Y todos están equivocados y el mundo está en nuestra contra porque así son las películas románticas que nos presenta Hollywood. El mundo está en nuestra contra. El amor imposible es más romántico. Y no es así, te lo hacen ver así, pero en realidad no es así. Cuando después llegas al matrimonio con esa persona, empiezas a ver, wow, ahora sí estoy viendo lo que mi mamá me decía, lo que mi papá me decía, lo que mi pastor me decía, lo que mi amiga me decía, lo que mis mentores me decían, pero ya es muy tarde. Otros aspectos que debemos considerar, por ejemplo, es la diferencia de edades. Para muchos estudiosos, gracias a Dios existen estadísticas. El mismo Salomón dijo que no existe nada nuevo debajo del sol, o sea, las historias se repiten. Y para eso está la experiencia, para eso están las estadísticas. Las estadísticas te demuestran cuál es la tendencia de alguna situación. Por ejemplo, las diferencias de edades mayores a 10 años pueden ser un problema. La gente tiene que tener cosas o similitudes. Un joven de 15 con una persona de 25, por ejemplo. Uno todavía es un adolescente, el otro es una persona adulta, uno todavía está quizás en el liceo, en el high school, y el otro ya se graduó de universitario, vive en etapas diferentes. Y en los casos donde la mujer es mayor que el hombre, la situación se complica. Las estadísticas demuestran que esas parejas donde la mujer es mayor que el hombre por más de 10 años tienen el doble o el triple de posibilidad de fracasar. Porque bueno, existe la parte emocional, la parte sexual, entonces existe un desgaste con respecto con el paso de los años. De repente un hombre todavía de 30 o de 40 años está muy vigoroso y la mujer ya a lo mejor tiene 50 o 60 y puede entrar en una etapa de menopausia o puede entrar en una etapa donde pierde el deseo sexual. Entonces eso trae conflicto. Los antecedentes son muy importantes. Una persona divorciada que está de novio con una persona que nunca se ha casado, por ejemplo. Las estadísticas demuestran que posiblemente vayan a fracasar, están viviendo realidades completamente diferentes. Una persona que ya tiene hijos de otra relación pasada, a lo mejor nunca se ha casado, o en estos días leía algo como que, bueno, te casas o te relacionas con una persona que no tiene responsabilidad con sus hijos y piensa que contigo va a ser diferente. Una persona que acaba de terminar con una relación, o sea, vemos casos donde en estos días veíamos por el Facebook a alguien que en diciembre aparecía con el esposo y en marzo ya aparecía casada con otra persona. Eso está destinado al fracaso. Gente que acaba de terminar, cambian una relación por otra, así a la ligera. Gente que no ha sanado su corazón, gente que no se ha desligado completamente del pasado. Por eso es importante el tiempo, no debes apresurar las cosas. Y ahora hemos hecho una introducción un poco más larga de lo común, pero este tema es apasionante, es interesante, hay tantas cosas de qué hablar, pero vamos a entrar en algunos versículos que nos van a dar la base y el sustento para este tema. Primero está en 2 Corintios 6:14. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Es la decisión más importante de nuestras vidas.
Cuando la Biblia habla de yunta, se refiere a un término agrícola, un término bíblico. Cuando se habla del yugo, el yugo era el que se le ponía a una pareja de bueyes para que caminaran en la misma dirección. Entonces eso es el matrimonio, dos personas que caminan en la misma dirección. Y cuando tienen conflictos, entonces nuestra base fundamental para resolver conflictos es la palabra del Señor, porque en la Biblia no se escapa absolutamente nada. Entonces, cuando tú te formas o te unes en yugo desigual con el incrédulo es cualquier persona que no tenga la misma fe que tú, sea un ateo, sea una persona que tenga algún otro tipo de creencia diferente. Entonces, la palabra de Dios no va a poder ser el manual de instrucción para ambos, porque una de las personas lo cree y otra persona no lo cree. Esa es la decisión más importante de nuestras vidas. Y Dios ha establecido en la palabra los principios de bendición y maldición para el ser humano. Dios no va a cambiar. El manual de instrucción, la Biblia tiene costumbres y tiene principios, y eso lo hemos hablado muchas veces. Las costumbres pueden cambiar con el paso de los años o con el cambio geográfico, el cambio de la historia, de la época, pero los principios nunca van a cambiar. Y desde el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo de Israel: no te unas en matrimonio con las naciones paganas porque van a hacer desviar tu corazón. Y en 2 de Corintios, en el Nuevo Testamento, vemos como Dios nos dice claramente que no nos unamos en yugo desigual con el incrédulo. El matrimonio, para que sea exitoso, debe ser entre dos personas creyentes o dos personas cristianas, pues eso es lo que Dios ha establecido. Ahora, Dios establece los principios y de allí en adelante le corresponde a cada persona respetar o ignorar los principios, pero Dios lo pone delante de ti, los principios de bendición, los principios de maldición, y Dios solamente te dice: escoge bien. Y estamos en vivo y me daba gracia porque mi esposo, cuando habla de la junta de los bueyes, entonces él nos señala a nosotros, así como que, bueno, la junta que se le pone a los bueyes, como que nosotros somos los bueyes, estamos en vivo. Entonces es bien importante lo que está comentando mi esposo acerca de, y lo hablamos en la introducción, de a quién vamos a escoger en principio. Entonces estamos hablando del principio más importante, que es no unirnos en yugo desigual, en este caso con el incrédulo. Si nosotros estamos entramos en una relación de compromiso primeramente con Dios, entonces lo más importante es que la pareja o la persona que tú estés considerando para formar familia, para pasar el resto de tu vida con esa persona, tenga ese mismo interés y ese mismo compromiso con Dios que tú tienes, las mismas creencias, las mismas costumbres, de manera de que puedan ir todos hacia el mismo punto, y así como él decía de los bueyes, estar hacia una misma dirección y poder avanzar. Ok, Sansón es un buen ejemplo de lo que es una persona que falló en tomar la decisión correcta para sus relaciones. Mira lo que dice la Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 14. Dice que Sansón descendió a Timná y vio allí una joven filistea, y cuando él volvió le dijo a su padre: he visto en Timná a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero su padre y su madre le dijeron: ¿acaso no hay mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo, que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Pero Sansón le respondió a su padre: pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. Sansón era un hombre, dice, que tenía una fuerza sobrenatural, fue uno de los jueces de Israel, tenía un llamado, tenía un propósito, tenía un destino trazado por Dios, tenía todo a su favor, pero cometió un error grave, que fue que no supo escoger a su esposa. Los judíos, los israelitas y los filisteos eran completamente enemigos. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios, los filisteos eran enemigos de Dios, los filisteos tenían otros dioses y los filisteos no respetaban al Dios de Israel. Y Dios le había dicho claramente a la nación de Israel: no te cases con las mujeres de otras naciones paganas, ¿no? Y eso incluía a las naciones o al pueblo filisteo. Entonces, ya Sansón, que había sido criado, conocedor de la palabra, sabía. Lo peor del caso es que mucha gente toma malas decisiones sabiendo que no lo puede hacer. Y Sansón le dice a sus padres que ha conocido o ha visto una joven filistea y que se la pidan como esposa. Y me llama la atención la respuesta de sus padres. Pero su padre y su madre le dijeron: pero es que ¿acaso no hay una mujer aceptable entre nuestro pueblo? ¿Por qué tienes que ir a buscar esposa
entre esos filisteos incircuncisos. La circuncisión era el pacto que Dios tenía con la nación de Israel, o la señal del pacto que Dios tenía con la nación de Israel. Los otros pueblos no tenían ese pacto ni tenían esa señal. Entonces, Sansón se quería unir en yugo desigual. Error número 1 y error número 2, despreció el consejo de su padre y de su madre. Y error número 3, dijo, pídeme a esa que es la que a mí me gusta. Tomó una decisión basada en las emociones, tomó una decisión basada en el amor a primera vista, tomó una decisión irracional. La decisión irracional es aquella que te nubla el entendimiento solamente porque tiene un buen físico, solamente porque tiene unos ojos lindos o porque tiene un buen cuerpo. Déjame decirte, eso no es suficiente porque con el tiempo cambia el físico, con el tiempo cambian las cosas. Pero si una persona no conoce al Señor y la otra sí, y se unen en yugo desigual, van camino al fracaso. En Proverbios 22:1 dice, vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata, la buena reputación. Salmos 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ese un Proverbios 22 que dice que es mejor la buena fama que las muchas riquezas, tiene mucho que ver con lo que habló mi esposa, ¿no? A veces nosotros encontramos a una persona y la valoramos en función a lo que tiene y no en función a lo que es. Esas son dos cosas muy diferentes. Nos dejamos llevar por lo externo, nos dejamos llevar por las apariencias, nos dejamos llevar muchas veces por una parte interesada de nuestras vidas. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Que vale más la buena fama que muchas riquezas. No quiere decir que sea, tú le preguntas a tus padres, te dicen, mira, ese muchacho es un vago, ese muchacho no trabaja, ese muchacho no estudia. Y tú vas a decir, bueno, pero él es el hijo de fulano, él tiene dinero, y como dijo mi esposa, ese dinero a lo mejor no es de él, ese dinero lo trabajó fue su padre. Y dice que más valioso que el oro y la plata es la buena reputación. Mire, ese muchacho tiene fama de mujeriego, ese muchacho tiene fama de violento, ese muchacho tiene fama de inestable, o esa muchacha tiene fama de que es demasiado promiscua, en los últimos 2 años ha tenido 7 novios. Cuídate de esa persona. Y nos dejamos llevar por las apariencias. Recordamos el caso de una persona con la que mi esposa estudió, se casó con un príncipe azul, el hijo de fulano de tal, un hombre millonario, un hombre alto, bonito según los estándares, con ojos verdes, hijo de fulano, no sé qué. Pues con los años resultó ser un hombre violento, resultó ser un hombre promiscuo que la engañó y finalmente la mató. ¿Por qué razón? Bueno, porque nos dejamos llevar, ya tenía mala fama, porque no tenía buena reputación, pero tenía dinero, tenía mucho oro y mucha plata, y muchas veces nos dejamos llevar por esa cosa. El Salmos 37 que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios siempre tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Un buen matrimonio es un matrimonio cristocéntrico, o un matrimonio saludable, un matrimonio duradero tiene que ser un matrimonio cristocéntrico. Exactamente igual tiene que ser en el noviazgo. Dios siempre tiene que ser lo primero, el primer lugar no lo puede tomar la muchacha o no lo puede tomar el muchacho. En estos días yo le decía a alguien que le fuimos a dar una consejería, yo le decía, ¿tú conoces y sabes la diferencia entre una relación de noviazgo y una relación de matrimonio? Sí. Entonces tú debes saber y tú sabes que las relaciones sexuales están diseñadas y guardadas única y exclusivamente dentro del matrimonio. Ustedes son novios, ustedes no tienen el derecho legal ni la aceptación delante de Dios para mantener intimidad. A esta persona no le gustó, ya eso no depende de nosotros como mentores y consejeros. Cantares 2:7 dice, prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. Y aquí me quiero detener un poquito porque esa es una conversación que ya yo he tenido con mis hijos. Porque me preguntan, bueno, ¿a qué edad entonces nosotros podemos tener novio o novia? Entonces yo decía, bueno, no se trata, aparte de sí tratarse de la edad, pero más que de la edad, es hasta que llegue el momento apropiado. Si ustedes, por ejemplo, comienzan una relación de noviazgo cuando todavía están estudiando en el high school, con 15 años, vamos a decirlo así,
donde para llegar a un matrimonio tú tienes que tener una estabilidad económica, tienes que tener casa, tienes que tener recursos para sostener a tu familia, para tener a tus hijos. Entonces, ¿cuántos años tienes que pasar de noviazgo con esa persona con la que arrancaste a los 15 años para decir que esa persona puede ser tu posible esposo o esposa? Estamos hablando de años y tampoco es recomendable los noviazgos tan prolongados, porque también hay estadísticas que dicen que los noviazgos de más de 3 años están destinados, tienen unas probabilidades altísimas de divorcio. Entonces, más que de la edad es tratarse, bueno, cuándo están las condiciones y los recursos apropiados en cuanto a madurez, en cuanto a estabilidad financiera y económica, para que tú sepas que en unos máximos 3 años de relación con esa persona, ustedes puedan considerar llegar a la etapa del matrimonio o del compromiso. ¿Por qué? Bueno, porque antes de eso, ¿qué sí debes tener? Amistades. Salgan en grupo, tengan muchos amigos y amigas, claro que sí. Y va a llegar un momento en el que tú vas a de repente sentir algo un poquito más allá por una persona en particular que te cae mejor, pero igual, no importa, no es que tú vas a dejar de ver a ese amigo o esa amiga que de repente te sientes un poquito de cosas por ella, pero salgan en grupo, disfruten ese tiempo. Eso es hermoso, esa etapa de salir grupos de amigos, amigas, de disfrutar sanamente de esas etapas, pues de lo que es disfrutar de las amistades, porque ya después cuando llegamos a la etapa de las responsabilidades con hijos, ¿cómo cuesta a veces? Nosotros a veces con los amigos, no, bueno, a ver cuándo nos juntamos, a ver cuándo nos vemos, bueno, vamos a ver cómo está el cronograma de los juegos de fútbol del fin de semana de mi hijo, de las competencias de karate de mi hija, mis amigas, entonces no, pero es que mi hija juega voleibol, entonces se vuelve tan difícil a veces volver a esa etapa de amigos, entonces no quemen tan rápido esas etapas de salir y de disfrutar entre grupos de amigos. Génesis 2:24 dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Es muy importante conocer el trasfondo familiar de la otra persona. Identificar los patrones familiares, identificar las maldiciones generacionales. Es importante saber qué cosas podemos enfrentar en el futuro. Debemos entender que una persona va a abandonar a su familia para formar una nueva, pero esa persona trae un aprendizaje, esa persona trae una formación, esa persona trae una enseñanza que la va a traer a la nueva familia. Entonces vamos a encontrar personas que tienen malas relaciones con los padres, que no se hablan con los padres, o personas que vienen de familias muy disfuncionales. Entonces vienen con esos patrones aprendidos y tú los vas a traer y los vas a integrar a tu nueva familia. Así es. Entonces, este tema tiene muchísima tela que cortar. El tiempo se nos vino encima porque de verdad que es un tema que muy poco se trata, muy poco se habla. Entonces, si ustedes quisieran que nosotros siguiésemos ampliando este tema en particular acerca del noviazgo, acerca de cómo hablarle a nuestros hijos de esta etapa tan importante, déjenos sus comentarios a través del Facebook y la próxima semana nosotros vamos a estar continuando con los otros principios y vamos a hablar porque ese que acaba de tocar mi esposo acerca del trasfondo familiar de cada uno es un tema que tiene mucha tela que cortar, súper importante, porque en el matrimonio nosotros no solamente, aunque dice la palabra, dejará a su padre y a su madre, igual nosotros vamos a casarnos también, tanto con ambas familias vamos a tener relaciones cuando vengan los hijos, los abuelos con los nietos, entonces es un tema bien amplio, bien importante, que también quisiéramos tratar mucho mejor y otros principios que teníamos aquí, pero vamos a dejárselo y así ustedes saben que la próxima semana se tienen que conectar con nosotros para que nosotros le culminemos, le demos la conclusión y le demos la mejor parte de este tema. Hemos diseñado este tema para todo tipo de personas, para las personas solteras, para las personas separadas, para las personas que están solas, y aún hasta las personas casadas. Y tú dirás, bueno, pero hasta las personas casadas, sí, pues nosotros estamos casados. Y como comentó mi esposa hace unos minutos, ya tocamos este tema con nuestros hijos, ya tocamos este tema con algunos discípulos, ya tocamos este tema con algunas personas. Y muchas veces no estamos preparados para ello. Queremos orar, gracias por acompañarnos, comparte
esta enseñanza, comparte esta bendición con otras personas. Y quiero que oremos, quiero que terminemos con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, Señor. Qué hermoso es compartir tu palabra, Señor. Hoy hemos hablado, hemos aprendido de tus principios, de lo que tú has establecido para un noviazgo, Señor, porque a ti no se te escapa absolutamente nada. El plan y el propósito que tú tienes para el ser humano, Señor, ya tú lo tienes estipulado en tu palabra. Señor, permítenos conocer tu palabra, permítenos poner en práctica tu palabra, permítenos vivir tu palabra y enseñar tu palabra. Bendice a las personas que nos están escuchando, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que los guardes del mal y del peligro, Señor, y que los concedas el deseo de su corazón. Nos vemos la próxima semana y te bendecimos en el nombre de Jesús.